Hey, qué bueno estar acá con ustedes. Sabemos que aunque sea por medio de video y todo esto a lo que nos estamos adaptando, es increíble poder hacer esto. Gracias por la invitación. Yo soy Alvin de acá de Tepic, de La Fuente. Y es un honor para mí estar con ustedes y poder aprovechar los próximos minutos y hablar sobre unidad, ¿no? Porque tengo entendido que esta conferencia y todo lo que vamos a pasar por esta sesión y las que siguen es más que nada nomás para poder estar unidos en todo lo que está sucediendo, no solamente en medio de un aislamiento mundial, ¿no? Sino que a pesar de que haya tanto distanciamiento y cosas sucediendo y esto, podamos estar unidos, porque el hecho de que estemos en un aislamiento no significa que no podamos seguir conectados y seguir viendo qué es lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, para nuestras ciudades, para nuestra iglesia, para todo, porque ese es el chiste, es seguir buscando la manera de construir un cuerpo, escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y sí, qué mejor que hacerlo juntos, ¿no? Entonces siempre me encanta el famoso dicho, ¿no? Que dice que acompañados llegamos mucho más lejos. Y esa es nuestra oración, que ahora juntos, unidos, acompañados, a pesar de todo, podamos seguir llegando más lejos y viendo todo lo que Dios tiene para nuestro país, ¿no? Para nuestras iglesias, familias. Entonces, tengo un mensaje breve que quisiera compartirte por los próximos 15-20 minutos. Entonces, ahí donde estamos me gustaría empezar orando y nada más entramos directo a lo que te quiero hablar, ¿está bien? Entonces, Señor, yo te doy gracias por cada persona que se está conectando ahorita. Gracias por cada persona que apartó el tiempo de poder entrar y poder estar acá. Mi oración es que podamos salir de este evento, Dios, más unidos que antes, que podamos entender la importancia de estar conectados, Dios, aún en medio del aislamiento, y que podamos nada más entender que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Mi oración es esa, que podamos dejar a un lado los intereses propios y poder buscar lo que tus intereses y lo que tú estás haciendo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera leer un verso que está en Éxodo, y honestamente no preparo muchas predicaciones basadas en Éxodo porque es un libro como que muy raro, ¿no? Toda la construcción y el proceso del pueblo de Israel y todo lo que ellos pasaban y el aislamiento que ellos tuvieron que pasar. Pero hay una parte donde Dios empieza a darle los detalles y leyes sobre cómo ellos tienen que hacer altares y sacrificios. Y todo esto que gracias a Dios ahorita ya no hacemos, ¿no? Ya no vamos a la iglesia con nuestro chivo y le mochamos la cabeza y hacemos un sacrificio para estar bien con Dios. No, gracias a lo que Él hizo, pues ya por medio de Jesús tú y yo somos perdonados y todo esto es completo, ya no ocupamos hacer ningún sacrificio. Sin embargo, en este entonces, así era necesario, gente cometía errores, gente se alejaba de Dios, todo esto, entonces llegaban, traían su animal, lo sacrificaban y era como un sacrificio de expiación, ¿no? Se le llamaba, era que borraba temporalmente sus errores, pero ya pues después viene Jesús y Él borra no temporal, sino para siempre, y ahora estamos cerca de Dios sin necesidad de esto. Pero acá está hablando Dios los detalles de cómo ellos debían hacer en ese entonces los sacrificios. Y me gustan los detalles que da porque creo que simbolizan mucho para la actualidad y para la temporada en la que nos ha tocado vivir y mucho más para poder seguir en unidad, ¿no? Entonces, ve lo que dice en Éxodo 20, del 24 al 26. Es Dios dándoles los detalles de cómo Él quería un altar. Y dice esto: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues por eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Otra palabra dice que fuera profano, que ya no fuera santo, ¿no?
Dice, no suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Ahora trato de explicar un poco lo que significa esto. Un altar literalmente significa esto, algo puesto en alto. Es literalmente, tú vas, volteas hacia arriba y es un altar que se construye para llamar la atención y ver que eso fue construido en honor a algo y que es algo santo. Ahora, santo y profano, las palabras que explica aquí, a veces pensamos que profano es como, no sé, ¿no? Yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes les gustan películas de terror y todo esto, y siempre en las de terror lo profano te lo describen como lo peor, ¿no? Un cuarto con todas las cruces invertidas y sucio y donde se escuchan cosas y manchas de sangre, ¿no? Y profano, algo vil y muy diabólico, pero parece ser que acá profano simplemente se refiere a algo que no es genuino, algo que fue cambiado de su forma original y dice, hey, yo quiero que me construyan un altar, quiero que hagan esto donde vayan, hagan sus sacrificios, hagan todo lo que se tiene que hacer. Dice, pero no lo hagan en un lugar alto. Ahora, Dios está diciendo, construyanme un altar, algo que debe ir arriba, pero no lo hagan alto. Dice, no quiero que haya escalones, no quiero que moldeen las piedras, no quiero que ustedes vayan y tengan que subir, porque si suben van a ver su desnudez. Ahora, culturalmente era la realidad. Los hombres no usaban pantalón como hoy en día, no traían sus skinny jeans, traían sus faldones. Esto significaba que, pues no sé, si tú los veías de abajo hacia arriba, pues podías ver lo que había abajo de la falda del hombre, entonces, y de la mujer y todo, pues era incómodo. Por eso tenían que estar en una posición baja, en donde no se pusieran ahí en un lugar incómodo que los vieran. Entonces Dios les dice, no tengan que subir, porque si suben, seas quien seas, si tú estás arriba y alguien está abajo, pues te va a ver. Entonces, cuídate de eso, que no vean tu desnudez. Y las piedras que utilicen, por favor, no las moldeen. Dice, las quiero así como son, originales. Entonces, ¿qué quiero hablar respecto a este verso y la unidad? Esta es la verdad, ¿no? La Biblia en otras partes describe que tú y yo somos piedras vivas. Y Jesús mismo dice, voy a construir un hogar y voy a hacerlo y van a ser ustedes las piedras vivas. Ahí disculpen las motos y todo eso, no estoy en mi oficina al lado de la avenida principal, pero Dios está diciendo, hey, construyanme un altar y las piedras van a ser piedras sin forjar. Entonces, en el contexto, lo que está diciendo es, el altar que quiero construir va a ser formado por ustedes mismos. O sea, ustedes son esas piedras con las cuales se forma un altar para Dios. Y se construyanlo y yo los bendeciré. Y haré con ustedes cosas, les hablaré cosas, traeré bendición sobre sus vidas. Al final del día creo que es lo que todos queremos, ¿no? Queremos ser esa iglesia, queremos ser ese cuerpo, queremos ser eso, queremos ser ese altar que pueda Dios bendecir y que Dios haga lo que Él tenga que hacer y que Dios hable lo que Él tenga que hablar y que Dios nos diga hacia dónde y que podamos unidos avanzar hacia donde Dios nos está llamando a ir. Entonces, en otras palabras, si traducimos el Éxodo 20 al 2020, Dios nos está diciendo esto. Quiero un altar en medio de esta generación en donde se construya con piedras vivas, o sea, ustedes, y no las moldeen. En otras palabras, está diciendo, los quiero así tal y como ustedes son. No necesitan ser mejores, no necesitan ser más dignos, no necesitan ser perfectos para ser parte de este altar. Así como tú estás y así en las condiciones en las que tú te encuentras, tú eres el candidato perfecto para ser parte del altar que Dios está construyendo. Esa es lo hermoso de la unidad, que somos piedras vivas y somos piedras diferentes y somos piedras que están sin pulir y a muchos nos hace falta bastante trabajo, ¿no? A algunos necesitamos cambiar bastantes actitudes, cosas, formas de pensar, sea lo que sea. Sin embargo, Dios quiere construir un altar con cada uno de nosotros en donde Él pueda derramar bendición sobre nuestras vidas, dar visión sobre nuestra iglesia, dar visión sobre nuestras familias. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios decide habitar en medio de lo que
otros no. Dios decide usar a gente que la otra gente la ha menospreciado. Dios decide hablar a la gente que otros han dejado a un lado. Y aunque la piedra esté fea, Dios la quiere usar para construir su altar. Entonces sé que muchos de nosotros tenemos áreas que no están pulidas. Sé que hay cosas que hemos tenido que trabajar y nos cuesta bastante hacerlo. Sin embargo, la gracia de Dios es esto, que tú y yo no somos parte del plan de Dios cuando estamos ya completamente capacitados. Dios nos incluye en su plan y conforme el proceso nos va adaptando y nos va hablando y nos va mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora, la unidad es esto, entender que un altar no solamente se forma con la piedra que soy yo. Un altar se forma con la piedra del que está a mi lado, con la piedra de la persona que no piensa igual que yo, con la piedra de la persona que a lo mejor un día me hirió, con la piedra de la persona que a lo mejor yo un día herí. y eso es la gracia de lo que Dios construye, de que está formado por diferentes personalidades, por diferentes formas, por diferentes personas. Pero el propósito más grande no es que la piedra esté bonita, sino que el altar se termine de construir para que Dios pueda hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es mi mensaje ahorita? Es en medio de una temporada como la que estamos viviendo. En el 2020, el año que nos pegó por todos lados. O sea, tengo una lista de tantas tragedias que han sucedido desde que empezó el año. Y la leería, pero no quiero que este mensaje sea deprimente. La cosa es que hay tantas cosas que nos han sucedido desde que arrancó el año, ¿no? Y hasta ahorita, o sea, dices, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es la cosa? ¿Qué voy a leer empezando mi mañana cuando abra las noticias, ¿no? ¿Qué otra cosa va a suceder? 2020 nos ha sorprendido por todos lados. Y la cosa que más nos ha pegado es que ahora estamos tan aislados y que estamos separados unos de otros, tal parece ser. Nunca antes había pasado tanto tiempo sin ir a la iglesia presencial, ¿no? Nunca antes a lo mejor habías pasado tanto tiempo sin ver a tus amigos. Nunca antes te habías sentido tan solo por tanto tiempo. Y es esto, es como en medio de la temporada de mayor aislamiento, Dios nos está llamando a tener la mayor unidad. Ahora, unidad no necesariamente tiene que ver con físicamente estar lado a lado. Ahorita 1.5 metros de Susana distancia nos separan a todos, ¿no? Y algunos no han podido ver a otros en bastante tiempo. Pero en medio del aislamiento social, Dios quiere la iglesia unida. Y corazones unidos. Y gente con el mismo sentir. Y escucha, esto no significa que todos vamos a pensar igual. No significa que todos vamos a hacer las mismas cosas. No significa que todos vamos a estar queriendo apuntar hacia el mismo lado. Pero sí significa que estamos escuchando la misma voz y que estamos cumpliendo el mismo propósito. A lo mejor en diferentes lugares, a lo mejor de diferentes formas, pero al final del día el mensaje sigue siendo más importante que el mensajero. El altar sigue siendo más importante que las piedras con las cuales fue construido. Todo esto, el propósito sigue siendo más importante. ¿Por qué? Porque tú y yo somos más grandes que nosotros. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Eso es lo que nos debe traer paz en este tiempo. Que aunque quisiéramos hacer ciertas cosas a nuestra manera, muchas veces es detenernos por un segundo y reconocer que Dios está haciendo algo más grande y que Él nos está invitando a ser parte de esto. ¿Cómo? Con unidad. Es amando a quien tengo que amar, a todos, sirviendo a quien nos toca servir, empujando hacia donde tenemos que empujar y hacer lo que nos toca hacer, siendo una iglesia unida. Entonces, esto es como quisiera ir terminando. Dios nos detalla cómo debe ser un altar en Éxodo, ¿no? Dice que las piedras no sean pulidas, que no vayan a tocarlo con ninguna herramienta, que no esté en un lugar alto. Y luego, al final, lo que más me causa como que intrigas esto, dice que el altar no tenga ningún escalón que tengan que subir. Que no haya niveles, en otras palabras. Es algo que a mí me causa mucho temor y
y creo que yo también he sido culpable de esto y cosas que han sucedido, es que muchas veces, aunque no lo decimos, sí creamos intencionalmente una cultura en donde hay que subir ciertos escalones para ser parte de algo, en donde hay que lograr para poder merecer, en donde hay que entrar a cierto círculo social, en donde hay que hacer ciertas cosas o hay que vestir de cierta forma o decir ciertas cosas para poder encajar aparentemente en lo que Dios está haciendo. Y nada más quisiera quitarte esa carga de encima ahorita. Es decirte la realidad, que cuando Dios construye un altar, este tipo de altar no tiene escalones que subir. Tú no tienes que vivir una vida intentando escalar lo más alto posible para poder así ser parte de lo que Dios hace. No. En su plan, Dios no tiene un escalón que tú tengas que subir. Dios no tiene fabricados el punto A, B y C que tú tienes que lograr para que te den tu certificado de ser parte. No. Así como tú estás, así como tú eres, aún con los errores que has cometido, aún con los errores que estás cometiendo ahorita, la gracia de Dios nos da una invitación a ser parte de la mesa de Dios, del altar que Él está construyendo y decir, hey, así como tú eres, si tú tienes un corazón dispuesto a ser alguien, a ser partícipe de lo que Dios hace, ven. O sea, tú puedes ser parte de esto, tú tienes que ser parte de esto. No necesitamos ser perfectos, no necesitas ser la persona más intelectual, la persona más inteligente, la persona más talentosa. Así como tú eres, así con tu apellido, así con tu círculo, así con tu vida, así con tu pasado, lo que tú quieras, puedes venir y ser parte de esto. ¿Por qué? Porque todos podemos serlo. Y Dios quiere que todos seamos parte de esto y que seamos una iglesia unida. Unidad no es lo mismo que uniformidad. O sea, no todos necesitamos ser iguales. Puede haber unidad en medio de la diversidad. Escucha esto. Que aunque tengamos nuestras diferencias, aunque pensemos de una manera distinta, lo que sea, seguimos siendo parte de lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué Dios dice, hey, construyame un lugar y luego dice acá, que no haya escalones, que escalar? Perdón por la redundancia, pero eso es lo que se refiere, es que no tengas que escalar algo porque te pueden ver la desnudez. Entonces, este es el mensaje y con esto quiero terminar. Tú y yo somos llamados a ser unidos en amar y servir a los demás, en amar y servir a Dios. De ahí en fuera, todo pasa a segundo plano. Y tú y yo, mientras estemos unidos en lo importante que es esto, es amar a Dios y amar a los demás, lo demás, escucha, puede quedar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos pasamos la vida tratando de subir escalones para poder llegar más alto y que los demás vean qué tan alto hemos llegado, probablemente vamos a entrar en un juego que te prometo que tú y yo no queremos jugar. Esta vida no se trata de ver quién sube más, sino de ver, al contrario, parece ser que Dios vino desde lo más alto hasta lo más bajo. Parece ser que Él vino a cambiar el juego, de que servicio no se trata de subir más, sino de bajar más. No se trata de ser la plataforma, sino de ser la alfombra, que es un piso para que otros lleguen. Entonces, esto es lo que quiero decirte. Probablemente si entramos a este juego de subir y subir y subir, al final de nuestras vidas vamos a terminar subiendo la escalera y probablemente cuando llegues y estés en la cima te vas a dar cuenta que la subiste en la pared equivocada. Entonces que podamos por un segundo reconocer que nuestro propósito nunca va a ser impresionar a gente, sino que es ayudar a otros. Y la ayuda y la empatía solamente viene por medio de la unidad. Entonces mi oración es esta, que podamos hoy, como cuerpo de Cristo, ser unidos aún en medio de la diversidad, ser unidos aún en medio del aislamiento, ser unidos aún en medio de las diferencias. ¿Por qué? Por un propósito más grande que nosotros mismos, que es amar a Dios y amar a los demás. Y que por medio de esa fidelidad y constancia podamos ir tolerando, amando, perdonando a otros y poder seguir avanzando y alcanzando y comprobar que lo mejor sigue estando por venir. Que de hecho lo mejor nos está alcanzando. Y que al final de la temporada de mayor aislamiento podamos hablar y decir con confianza que la iglesia fue la temporada donde más se unió, que familias fueron restauradas, que relaciones fueron restauradas, que gente fue
reunida nuevamente gracias a que gente está entendiendo que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Entonces, ánimo, me gustaría terminar orando por ti en esta pequeña sesión y especificando esto. A lo mejor hay algo, alguna manera de pensar o algo por lo cual tú has atravesado, que dices, no Dios, es que yo no puedo ser parte del altar junto con ellos, ¿no? O yo no me siento digno de ser parte de esto. A lo mejor tú estás del otro extremo, ¿no? A lo mejor tú dices, no, yo soy demasiado para ellos. A lo mejor tú dices, yo soy demasiado menos para ser parte. Sea cual sea del lado en el que te encuentres, nada más quiero decirte, la gracia de Dios nos trae al centro. Y tú puedes ser parte. O sea, Dios quiere que seamos parte de esto. Entonces, yo quisiera orar por ti, que Dios nomás alinee un poco nuestro enfoque y que podamos poner nuestros ojos en lo que realmente vale la pena. Entonces, Señor, yo te doy gracias por cada persona acá. Gracias porque tú eres alguien fiel, alguien que es paciente, alguien que es amoroso y no es que seas amoroso, tú eres amor en sí, tú eres paciencia en sí. Que todos esos atributos, Dios, ahora podamos nosotros compartir con los demás y que podamos ser un reflejo de lo que tú eres, que podamos amar sin condición, que podamos perdonar a quien tengamos que perdonar, que podamos ir a pedir perdón a quien tengamos que hacerlo y que lejos de buscar beneficio propio, Dios, hoy podamos poner eso en otro lugar y que podamos entender que lo primordial es amarte a ti y amar a los demás y ser parte de la causa más grande que nosotros mismos. Gracias porque nos das la oportunidad de ser una iglesia unida. Aún en medio del aislamiento yo oro, si hay alguien que se ha sentido lejos, Dios, que hoy pueda sentirse cerca. Si hay alguien que se ha sentido como que ignorado, Dios, que hoy se sienta amado y se sienta visto. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.